El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo retrovisor, la historia en movimiento. Santiago es un periodista entre los miles y miles que en estos 200 años han trabajado para difundir información e ideas. Su viaje busca los retos, las dificultades y los esfuerzos que han enfrentado quienes han defendido ese derecho maravilloso a comunicarse y a estar informado. Sus herramientas son ahora mucho mejores que las de 1810, pero el sentido sigue siendo el mismo: buscar, encontrar y contar. Ahora tiene media hora para contarnos 2 siglos de periodismo, 200 años de opinión. Me queda un día para entregar el programa al canal universitario. Me faltan 4 entrevistas y hay varias que no podría hacer. Las que más me duelen no son las que me han negado algunos colegas por falta de tiempo o de interés, sino las que debería haber hecho con periodistas que han sido asesinados y que hoy deberían estar con nosotros. Es necesario mirar hacia atrás, hacia los personajes y los lugares en donde podamos recuperar nuestra memoria. Flaco, empieza por el primer plano del río y ahí te vas a dar cuenta que hay un zoom out del puerto en ruinas. El texto que va ahí es el que dice: y fue por ahí, por el río Magdalena. ¿Ya sabes cuál es? Fue por aquí, por el río Magdalena, que los nativos llamaban Yuma, por donde entró en 1790 la imprenta patriótica. Este puerto, carcomido por la vegetación, horadado por raíces más fuertes que la memoria, vio partir o llegar a Bolívar, Sucre, Mutis y todo aquel que buscara adentrarse o salir de la América Andina. Tenía más de 250 años de construido cuando Nariño hizo traer de Europa, con sus propios recursos, la imprenta patriótica. En ella se imprimió el papel periódico, órgano oficial del virrey Espeleta, que escribía don Manuel del Socorro Rodríguez. En 1793, su prensa reprodujo la primera traducción al español de los derechos del hombre. Así, Nariño inició el periodismo de opinión en Colombia. Mientras Manuel del Socorro Rodríguez y los suyos están discutiendo sobre gramática, sobre valores coloniales, sobre la flora, la fauna, un poco los ecos de la expedición botánica, en el otro lado están discutiendo los ecos de la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, y esa es la generación, la primera generación de Antonio Nariño. Toda esa generación va a ser la generación que va a conducir a la llamada Revolución de 1810. Entonces ya se planteó la diferencia que hay entre el periódico oficial, subvencionado, sostenido por el gobierno, y lo que es el periódico del ciudadano común y corriente, que tiene que buscar su financiación y que no quiere depender económicamente de lo oficial. Allí es donde aparece la gran debilidad histórica y como significación periodística del papel periódico de Santa Fe de Bogotá, de don Manuel de Socorro Rodríguez, porque era algo subvencionado, dirigido, controlado por el virrey Espeleta. Por tanto, la peor forma de periodismo que se puede hacer, que se podía hacer entonces y que se puede hacer hoy.
Es que para Nariño es algo muy claro. Si queremos ser independientes, hay que romper las dependencias. Parece una tautología, pero hay que romper las dependencias y hay que romper las dependencias en respecto de España. En cambio, los criollos siempre soñaron en tener aquí por lo menos un principito, porque para ellos lo importante no era el que todo este reino se independizara a partir de las gentes de la clase baja, sino que se mantuvieran los privilegios de los criollos. No se podría explicar la historia de estos 200 años sin las luchas del periodismo y de los periodistas por la libertad de expresión, la libertad de imprenta y los valores que son conexos a estos principios. ¿Sabes dónde estoy? En la calle donde quedaba la imprenta patriótica de Nariño. Esa que le confiscaron con todos los bienes por haber traducido los derechos del hombre. Y que lo mandaron a la cárcel, lo expropiaron, lo mandaron al exilio, lo que quiera. Sí, el libro lo sacó, ¿sabe de dónde? Se lo prestaron de una biblioteca del virrey. El mismo Nariño recogió los ejemplares que había distribuido. El peligro se hacía inminente mientras el fuego dio cuenta de la primera edición de los derechos del hombre y del ciudadano. Sus acusadores nunca encontraron la prueba del delito, pero en el alma de América estaban grabados al rojo vivo. Yo creo que en Colombia en general el ejercicio del periodismo es bastante complejo y es casi que un desafío realmente, porque el contexto colombiano es muy particular. Y el periodismo es por definición cuestionar al poder, pues, informar sobre el poder. Entonces, pues eso lo hace muy difícil. En el caso del tiempo yo no conozco una situación en la cual haya existido una autocensura de ningún periodista. Creo que existen criterios periodísticos que diferencian posiciones de un medio u otro. Que los periodistas en Colombia hemos siempre estado en la mira de los intolerantes, y en toda la gama de los intolerantes, el narcotráfico, las guerrillas, el político corrupto, autoridades que no respetan a los periodistas, el paramilitarismo. Ya voy llegando a los juzgados. Flaco, ¿y te diste cuenta que el fallo sobre el juicio de Molano coincide con el Día del Periodista? Creo que seguimos teniendo la cifra más alta en el mundo de periodistas asesinados. No hay cárcel para los periodistas, es difícil que a un periodista lo metan en la cárcel, pero los asesinan, ¿cierto? ¿Cuál es la mano que está detrás del gatillo? ¿Cierto? Eso es lo que nunca se ha podido establecer. La segunda, que me parece complicada, cada vez más difícil, es aquella censura que el mismo medio establece. Ciertos límites, por conveniencia de las relaciones del medio con el poder, o con el poder económico que está detrás de eso. Esa me parece que también comienza a limitar a los periodistas y tiene una fórmula muy fácil. Los periodistas lo echan del medio. Con 3 que echen del medio por extralimitarse, ya quedan los demás periodistas autocensurados. Y la tercera que están estrenando ahora y que quieren sacar adelante es llevar a los periodistas a los tribunales. Ya que el señor Alfredo de la Cruz Molano, consideramos, y así lo fundamentaremos en nuestra decisión definitiva, no es autor material del delito de injuria y calumnia agravada. Faltan elementos estructurales del tipo penal. No vemos el ánimo injuriante, el dolo. No encontramos sujeto pasivo determinado como lo requiriera y lo hiciera saber o lo hiciera ver el día de la audiencia pretérita en lo que tiene que ver con el sujeto pasivo. Consecuencia de ello, entonces, encontrándonos en un efectivo Estado social de derecho, como lo consagra la parte dogmática de la Constitución Política de Colombia, el fallo es absolutorio. El
Tiempo nace como un periódico ligado al partido y a las ideas republicanas en la primera década del siglo XX y luego hace un paso hacia el Partido Liberal. Luego el director del Tiempo y fundador Eduardo Santos se convierte en presidente de la República en los años 40 y luego el Tiempo hace parte de esa resistencia del Partido Liberal a unos gobiernos conservadores. Luego vendría la dictadura de Rojas, donde el periódico en esa defensa del Partido Liberal y de las ideas liberales pues sufre la censura, es clausurado, le toca cambiar de nombre y eso marca la historia y la identidad del periódico para luego en los 60s y los 70s pues ir transitando un camino de independencia y autonomía de los medios de comunicación frente a esas casas políticas tradicionales. Ese camino ya terminaría hacia los años 80s y 90s cuando el periódico también hace parte de la lucha contra el narcotráfico. La prensa tomó este nombre del método con el cual se imprimieron los primeros periódicos, literalmente prensados entre una matriz y un soporte rígido. Luego vino la impresión en caliente, plomo fundido que iba construyendo las líneas de impresión con las cuales se escribieron millones de noticias. Desde los años 70 llegaron las rotativas, máquinas de movimientos perfectos y eficiencia sin límites. Colombia siempre ha tenido los mejores equipos, tal vez porque también ha tenido excelentes periodistas. He corrido riesgos, he tenido problemas de seguridad, que valga decir han sido, digamos, atendidos por el Estado muy diligentemente. He tenido demandas, me he ganado enemigos, he perdido amigos. O sea, ha sido costoso en ciertas cosas, pero ha sido muy gratificante. La primera experiencia la tuvimos con María Isabel Rueda, Enrique Santos Calderón, Gabriel García Márquez, ni más ni menos, Julio Andrés Camacho, que venía de ser gerente de la revista Cromos y yo, y fue el noticiero QAP. De última hora desde la ciudad de Cali continuamos QAP. Fue una aventura exitosa económicamente, no puedo negarlo, nos prestaron plata, nos fue muy bien y el rating pues trajo pauta y la pauta pues nos hizo poder hacer millones de cosas, tener periodistas muy bien pagados, financiar viajes, hacer todo lo que los periodistas queremos y lo que normalmente por cuestiones de costo no nos dejan. Y la aventura termina lánguidamente cuando por cuenta del proceso 8000 y toda nuestra posición de crítica del tema, a pesar de tener derechos adquiridos, los amigos del gobierno en el Congreso, encabezados por el actual alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y por Marta Catalina Daniels, tramitaron una ley que nos negaron todos los derechos adquiridos. En televisión, yo me atrevo a decir con mucho respeto, pero también con mucha claridad, de que desapareció el periodismo de opinión. Mira, mi generación creció viendo opinión en la televisión, opinión en blanco y negro, programas hitos de la televisión con los que nos formamos, El Juicio, Enviado Especial, Crónicas de Medianoche, Expediente Censurado, Las Reporteras, en fin, había toda una gama. Comandante Mariachi, ¿usted por qué se hizo bandolero? Perdón, ni comandante ni bandolero. Llega 1998 y la gente creyó que con la irrupción de la privatización de la televisión iba a haber más información. Falso. Hay más entretenimiento, excelentes producciones, novelas, en fin. Desapareció el debate, el reportaje, el documental. Estando en el canal Caracol, por ejemplo, más o menos a comienzos de la década del 2000, yo fui director de programas periodísticos del canal, que propusimos hacer un programa dedicado a escarbar en un episodio que estaba casi totalmente olvidado por el país, que era el cautiverio del que eran objeto casi 500 miembros de la fuerza pública que habían caído en poder de la guerrilla a lo largo de varios episodios en el año 98. Estábamos editando a un ritmo muy veloz, con mucha pasión, porque teníamos un material muy precioso en nuestras manos, y en ese proceso ya de la edición recibimos
continuas y cada vez más sospechosas llamadas de la presidencia del canal y de los directivos de Caracol para que mostráramos el contenido total del material que estábamos editando. En el lapso velocísimo de 48 horas, el canal nos notificó que el material que tanto esfuerzo nos había costado hacer y que tanto impacto pensábamos nosotros iba a poder tener para abrir un debate sobre este tema, sería censurado y que no podría salir al aire. Claro, listo, ya tengo el dedo Botero, ¿con qué sigo? Inicia con la parte de Alfredo Greñas. Sí, porque es que nadie mejor que Greñas para entender lo terrible que fue para los periodistas la época de la regeneración. Es que le cerraron 10 periódicos, lo mandaron al exilio, y el hombre nunca dejó de escribir, de dibujar, de imprimir, de hacer. Greñas decía, hice un periódico, me lo cerraron, hice otro, hice 20 periódicos, saca una gráfica en el Demócrata, creo que es en que dice, este periódico era de fulano de tal, cerrado, este periódico, cerrado, acababa la imprenta. Y él, entonces, el último periódico que él hace es El Barbero. En ese siglo XIX, Flaco, para que quede muy entendido, no solo el periodismo se mantuvo con el nivel que Nariño le dio, sino que se acrecentó muchísimo más. Hay una particularidad en la historia del periodismo colombiano y es que el periodismo colombiano se agiganta cuando está en condiciones adversas y difíciles. Digamos que después de la sucesión de guerras civiles, de constituciones a lo largo del siglo XIX, de muchas complejidades, se impone el movimiento conocido como la regeneración de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Es en ese momento que aparece una generación combativa, fuertísima, que le hace frente a ese movimiento de la regeneración. Esa generación la encabeza Fidel Cano, fundador del Espectador, el 22 de marzo de 1887. Le toca muchos cierres de periódicos, le toca pasar 18 meses preso en una cárcel de Envigado. Tal vez una constante de Colombia en estos 200 años sea la calidad de periodistas que siempre ha tenido. Ni en los momentos más difíciles se impuso el silencio. Siempre las voces de la prensa alertaron acudiendo a la imaginación, a la creatividad y, por supuesto, al humor. La historia de la caricatura en Colombia es más bien la historia de la opinión pública. Entonces es una historia de la opinión. Yo creo que le deja un inventario de qué nos hemos reído los colombianos, porque nos hemos reído de presidentes, empieza burlándonos del presidente Santander y termina burlándonos del presidente Uribe. Entonces le deja como un sentido de la libertad, ¿no? Hay un periodismo valiente que antepone el interés público a su propio interés y seguridad. El jurado quiere hacer válida la ocasión y el final de estas buenas noticias para destacar la tarea valiente de los periodistas de la revista Cambio. Yo tengo la firme convicción de que nos convertimos en una piedra en el zapato para el gobierno por haber publicado un informe de la Corporación Arcoiris, un resumen de un informe de la Corporación Arcoiris, informe que se basó en datos oficiales y que fue publicado por todos los medios con excepción del Tiempo. Nos dijo que éramos unos idiotas útiles de la guerrilla. La embestida más furibunda, a mi manera de ver, de las últimas décadas contra el periodismo crítico independiente. La salida de la revista Cambio, la salida de columnistas que critican como Claudia López, reitero, llevar a tribunales a periodistas como María Jimena Duzán, Alfredo Molano, la cacería criminal en contra de nuestro programa de contra de Contravía, que somos 4 gatos. El ejemplo más reciente y el más preocupante es el cierre de la revista Cambio, digamos.
que yo creo que es una tragedia para el periodismo colombiano realmente, en un momento en el que el país necesita más voces, quienes tienen la posibilidad de ofrecer una voz lo que hacen es cerrar las voces, y las cierran por un evidente conflicto de interés, digamos. Si alguien creía que lo que me pasó a mí en el tiempo, que me echaran por criticar con razón y con argumentos al periódico, era un caso aislado, pues creo que el cierre de la revista Cambio nos ha dejado perplejos de hasta dónde está dispuesto a llegar la Casa Editorial del Tiempo para la defensa de sus intereses económicos y de ganancias y políticos en contra del periodismo. En cuanto al cierre de Cambio, es una interpretación que algunas personas tienen y que obviamente nosotros desde el periódico la respetamos. Sin embargo, son necesidades comerciales las que movieron al cierre de la revista. Después de haber recorrido tantos años de la mano de nuestra historia, de haber sufrido intentos de secuestro y atentados, y de haber comprendido en carne propia por qué el periodismo se convirtió en nuestro país en una profesión de riesgoso ejercicio, hoy, cuando han disminuido las amenazas y la carga de los asesinatos, se advierte un nuevo riesgo de un inconmensurable peligro: la información convertida en negocio. Lo que estamos viendo en este momento es que los medios están cerrando totalmente, digamos, desde el punto de vista editorial, la disidencia, la mirada distinta de la realidad. 143 periodistas han sido asesinados desde 1977 y nadie sabe cuántos tuvieron que salir del país o de su pueblo, otra vez desterrados por el crimen de opinar. Que todavía hablan por radio y no se les entiende nada, por eso es que no se entienden, ¿no ves? Porque el ruido de interferencia, sí. Porque el gobierno y dicen, uy, que dijo, que no, que el gobierno ejecuta. Ah, bueno, sí. ¿Qué sería este momento de Colombia con el humor de Jaime Garzón? Nos hace falta porque no ha habido dientes más afilados que los de Heriberto de la Calle. A Jaime le debe este país un periodismo único, frentero, alegre, inteligente, irrecuperable. Somos un Estado que se ha construido entre batallas de sangre y de ideas. Ideas que pasaron por el papel y que ahora pasan por la radio, la televisión, la internet. Algún día, el conflicto no cobrará más vidas, solo confrontará ideas. Esa es la utopía de los periodistas, pues prefirieron siempre el argumento al armamento. No hubo en 200 años quien lograra silenciar por completo las ideas. Nos ha faltado tolerancia, respeto por la diferencia, libertad de expresión, pero nunca han faltado periodistas. Son 2 siglos de un país en construcción que se pueden leer en 200 años de periodismo. Con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión.